¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo. ¿Qué pasa cuando mi vecino está construyendo y afecta mi propiedad? Hay varias maneras en que la construcción de un vecino nos puede afectar, ya sea que esté colocando ventanas al límite de propiedad, que se esté apoyando sobre mi estructura o mi barda, o bien que los trabajadores dañen mi casa al estar trabajando. Acompáñame y te lo explico. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Si el vecino está construyendo y está afectando tu propiedad, la recomendación siempre será la misma. No te esperes a que terminen la obra para tomar acciones. Inmediatamente documenta las afectaciones. Toma fotografías, toma videos, es decir, recolecta evidencia. Y la primera recomendación es hablar con el vecino para tratar de conciliar por las buenas. Coméntale tus inquietudes y trata de llegar a un arreglo. Muy importante es que las acciones se tomen de forma inmediata, pero en caso de que el vecino se ponga intransigente, te dé largas o definitivamente te diga que le hagas como quieras, inmediatamente acude a la Secretaría de Desarrollo Urbano o Vivienda de tu localidad a presentar una denuncia. Ellos se encargarán de enviar inspectores para verificar lo que les estás diciendo y en su caso harán la clausura de la obra. De esta forma no permites que el daño siga avanzando. Un error muy común es que te esperes a que la obra esté terminada para ir a hacer la denuncia, porque mucha gente cree que primeramente tiene que estar hecho un daño grande para poder denunciar. Pero créeme que esta no es la mejor opción, porque como este tipo de autoridades solo tienen facultades administrativas, va a ser muy difícil que te ayuden cuando la obra ya está terminada. En todo caso, ya tendrías que pasar a un tema legal, lo cual te va a generar costos y va a ser más difícil que llegues a una solución. Ahondando un poco más en el tema de las ventanas al límite de propiedad, lo primero que hay que decir es que la mayoría de los reglamentos indican que está prohibido colocar ventanas en los límites de una propiedad, esto en su colindancia con el vecino. Una ventana debe de estar por lo menos separada 1 metro del límite del vecino, es decir, que exista una separación o un pasillo de 1 metro de ancho entre el terreno vecino y la ventana. Como ya te comenté, otro de los problemas es cuando el vecino usa nuestros muros, bardas o columnas para apoyar su construcción. Y otra afectación que también es común es cuando el vecino no construye barda y después realiza modificaciones en nuestra barda o la utiliza de alguna manera sin nuestro consentimiento. Otro escenario es cuando el vecino está construyendo y sus trabajadores están dañando mi propiedad al estar haciendo demoliciones o al estar realizando la construcción. Misma recomendación: documenta todo, recaba evidencia, trata de conciliar y si no hay disponibilidad del vecino, acude a denunciar inmediatamente. Muy bien amigos, este fue un video corto. Si el video te ayudó, regálanos un like. Si crees que le puede ayudar a alguien más, compártelo y nos vemos en el siguiente video.